Podium Podcast y Universidad Mayor presentan Conversaciones con la Mayor, un espacio para explorar ideas, investigaciones e historias que trascienden las paredes del aula. Acompáñanos en diálogos con académicos de la Universidad Mayor que comparten su visión y experiencias llevando el conocimiento al mundo real. Muy bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones con la Mayor. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que nos acoge a todas las personas y es el envejecimiento. ¿Cómo estamos envejeciendo? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué unas personas envejecen más rápido que otras? ¿Cuáles son las investigaciones que están también entregándonos más información respecto a este proceso? ¿Por qué algunas personas tienen Alzheimer o demencia o Parkinson antes que otras o no tienen? Hoy día nos acompaña Felipe Kurt. Él es doctor en neurociencias, es el director del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor. Y además es el director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, el Gero. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a conversar acá. Te quiero preguntar enseguida, ¿el envejecimiento es un proceso modificable, es revertible o todos estamos destinados a envejecer? Sí, definitivamente. Es decir, nosotros pensamos en el envejecimiento o en la edad como la edad que está en tu carnet, ¿cierto? Y en realidad, si uno utiliza otras formas para medir la edad biológica, ¿okay? Uno obtiene diferentes números en personas que tienen la misma edad cronológica. Eso te dice que definitivamente hay un envejecimiento biológico que es distinto para todas las personas. Como estamos acostumbrados a hablar de la edad, siempre pensamos que eso es lo que básicamente marca el paso del tiempo, y la verdad que lo marca es el cambio a nivel de la biología de cada persona. ¿Y por qué envejecen nuestras células? ¿Por qué envejecen nuestros órganos? ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, tienen 60 años y parecen de 80 o unos de 80 parecen de 60? Sí, bueno, es por eso mismo, es porque algunas personas tienen exposiciones a diferentes factores, dieta, también exposiciones ambientales, ¿cierto? La genética, que hace que las células tengan un proceso de envejecimiento, de cambio, a una velocidad distinta entre una persona y otra. Es decir, básicamente, genéticamente, es decir, básicamente cómo nuestra educación, es decir, hay muchos factores, no solo factores biológicos, sino que también factores que tienen que ver con cosas como psicosociales, que afectan cómo envejecen diferentes tejidos. Y aquí también es importante saber que los tejidos no todos envejecen a la misma velocidad, digamos. Y al mismo tiempo, porque uno puede decir, bueno, hay personas que tienen deterioro cognitivo y terminan en enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, como es el Alzheimer, la demencia o el Parkinson, pero también hay otras personas que tienen un nivel cognitivo muy bueno, avanzada, pero su cuerpo no los acompaña. Y ahí tenemos otras enfermedades, como puede ser síndromes metabólicos, o cáncer, ¿no? O discapacidades del movimiento, etc. O sea, ¿no se envejece paralelamente nuestra mente con nuestro cuerpo? No, definitivamente no. Y hay estudios que demuestran que hay personas que tienen más envejecido el hígado, otros el pulmón, otros el cerebro, y eso como que le llaman como ageotypes o tipos de envejecimiento son distintos. Y eso te dice que que pueden haber factores ambientales, por ejemplo educación, que te generan una reserva cognitiva en el cerebro y te hace más resistente al envejecimiento de ese órgano. Y pueden haber factores negativos que pueden afectar, por ejemplo, el hígado, el pulmón, el fumar, por ejemplo. Y eso hace que diferentes personas tengan envejecimientos en tejidos particulares. Ahora, es importante que cuando un tejido envejece, tiende a generar inflamación a nivel sistémico. Entonces, eventualmente va a terminar afectando a otros tejidos. Y eso es importante, ¿no? Claro, y ustedes hicieron un estudio muy relevante, que de hecho se publicó en una de las revistas científicas de alto impacto en temas de envejecimiento, y que estuvieron analizando a ratones. Y con eso pudieron entender por qué se inflamaban los órganos, pero sobre todo cómo podían interferir o reducir ciertas enfermedades o también quizás disminuir este proceso del envejecimiento. ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Nosotros estamos hace ya un tiempo tratando de entender
por qué envejecen diferentes tejidos, ¿ya? Y eso es básicamente una de las de los estudios de grupos como el que nosotros tenemos acá en Chile, pero muchos grupos que hay en el extranjero, que lo que tratan de hacer es entender cuáles son los mecanismos ya moleculares por el cual diferentes tejidos envejecen. Nosotros estamos estudiando uno bastante particular que tiene que ver con inflamación. Es más, lo encontramos buscando cómo diferentes virus y bacterias aceleran procesos de envejecimiento, y nos dimos cuenta que estos procesos, estos mecanismos que pueden ser activados por virus y bacterias en personas jóvenes, adultas o viejas, al parecer se reactivan durante el envejecimiento sin haber un virus o una bacteria, ¿ya? Entonces hemos estado ya un buen tiempo trabajando con eso, y lo que hemos encontrado son intervenciones para bajar un tipo de inflamación muy particular que tiene que ver con esta activación molecular. Y lo que encontramos efectivamente es que intervenciones que bajaban esta vía molecular durante el envejecimiento tenían la capacidad de revertir pérdidas cognitivas asociadas a la edad. Entonces, por ejemplo, en un animal que ya era viejo, comparativamente con una persona de 70, 75 años, hacíamos una intervención bastante corta, de un mes y medio, y podíamos revertir las pérdidas cognitivas normales, sin ninguna enfermedad particular. Y como esto es una intervención asociada al envejecimiento y no específicamente a la pérdida cognitiva, lo que nos dimos cuenta después es que cuando mirábamos otros tejidos, por ejemplo, metabolismo asociado al páncreas, veíamos también mejoras. Es decir, lo que nos dice que no estamos solo interviniendo un órgano, sino que estamos interviniendo el proceso de envejecimiento general. Eso es como geroprotectores un poco. ¿Y esta intervención se hace principalmente a través de fármacos o se hace estimulando ciertas células o, por ejemplo, cambiando la alimentación? Te lo pregunto porque es sabido que el cambio de hábitos, ¿no? Una alimentación saludable, por ejemplo, reduciendo alimentos que son inflamables o que inflaman más bien, no sé, ciertos tejidos, como es el azúcar, eliminándolos o reduciéndolos, puedes tener una mejor salud. Sí, no, definitivamente. Los cambios que nosotros estamos probando son farmacológicas, son drogas, y también genéticos, pero ya eso es algo mucho más experimental porque queremos probar algo muy particular. Pero desde el punto de vista de posibles intervenciones, es como una aspirina, ¿cierto? Es como genético, es más para la investigación en el laboratorio. Y efectivamente lo que estamos tratando ahora de hacer es llevar estas intervenciones a un próximo nivel, que es poder moverlas a la clínica. No para envejecimiento per se, es decir, que podría alguien pensar, bueno, podrían, ¿cierto?, utilizarse como rejuvenecedores, pero nuestro objetivo en investigación, es decir, nuestro foco, realmente tiene que ver con enfermedades donde su principal factor de riesgo es el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando ahora con la Michael J. Fox, que es la fundación más grande en investigación en Parkinson, para poder intervenir este proceso en Parkinson, es decir, en modelos de Parkinson, y eventualmente para poder llevarlo, si es que todo sale bien a nivel de preclínico en el laboratorio, poder llevarlo a pacientes. Y creo que esto es algo que es una tendencia de investigación que se está dando en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, pero que se está extendiendo a otras enfermedades. Entonces, te quiero preguntar si me puedes confirmar, ¿existe una relación en las enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer o como es el Parkinson con la inflamación de ciertos tejidos? ¿O lo que pueda también pasar en el cerebro también se puede inflamar y esto llevar a este tipo de enfermedades o no? Sí, efectivamente, la inflamación se ha asociado a enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Bueno, hay otras neurodegenerativas que están muy asociadas a inflamación como ALS o ELA, ¿cierto? Pero en general muchas enfermedades, y no solo del cerebro, sino que también enfermedades pulmonares, del corazón, están todas asociadas a aquellas que tienen un componente de envejecimiento, que su factor de riesgo mayor es el envejecimiento, están asociadas a fibrosis
que es un proceso biológico que genera una como estructura fuera de las células que hace que los tejidos se rigidicen, fibróticos, ¿cierto? E inflamación, que van generalmente de la mano. Entonces, realmente hace mucho tiempo que sabemos que todas estas enfermedades tienen un componente de inflamación y el cerebro también. Es decir, es una inflamación que es distinta a la periférica, pero tiene, ¿cierto?, actores moleculares que son los mismos. Exacto. No es que el cerebro esté aislado y tenga completamente otro sistema, digamos, molecular, biológico, ¿cierto? Felipe, y ustedes en el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que es este proyecto que une a la Universidad Mayor con la Universidad de Chile estudiando el envejecimiento, bueno, mencionaba este estudio que están haciendo con ratones que se publicó el año pasado, pero también han estado trabajando en otras líneas, estuvieron trabajando con moscas. ¿En qué están trabajando ahora, sobre todo para entender cómo envejece la población chilena? Sí, esto es súper importante y es por esto que en la Universidad Mayor acabamos de abrir un nuevo centro, ¿cierto? Que es el centro asociado al estudio del envejecimiento y a longevidad saludable, longevidad humana saludable. Y el objetivo tiene que ver con lo que hemos hecho en este proyecto de Fondo de Áreas Prioritarias, GERO, en el último tiempo, que es poder entender cómo envejecen, ¿cierto?, los chilenos. Porque la data que tenemos de envejecimiento, de enfermedades, generalmente viene del norte del mundo, ¿ya? Entonces, somos países, es decir, la mayoría de los países del sur del mundo son países en los cuales la investigación en sujetos humanos, digamos, en personas, no está a la misma, no tiene la misma profundidad que en el norte. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en GERO es estudiar el proceso de envejecimiento y cuáles son los factores o cuáles podrían ser los factores más importantes en nuestra población. Entonces, eso es algo importante que es uno de nuestros primeros objetivos. Y sobre todo que nuestra población tiene tantas mezclas, ¿no?, de distintos países que han llegado acá. Somos un país de migrantes, lo seguimos siendo, y sobre todo con una geografía tan diversa. O sea, las personas que viven en el norte de Chile no son iguales a las que viven en el sur, o en el extremo sur, o en el centro, las que viven en la costa, o las que viven en el desierto. Y en ese sentido, ¿cómo se puede entender esta diversidad de poblaciones que además envejecen, me imagino, de forma totalmente heterogénea? Sí, mira, la verdad que la población latina que llamamos una población admixta, es decir, que tiene un componente genético muy variado, y efectivamente no solo pensando en Latinoamérica, sino que cuando uno va a un país en particular, Chile, encuentra ciertas diferencias genéticas y ambientales y de todo tipo, ¿cierto? Entre el norte, el centro, el sur, el extremo sur, y efectivamente lo que hemos visto es que las poblaciones, primeros estudios que estamos mirando, las poblaciones, dependiendo de esas diferencias, tienen tipos de envejecimiento distintos. No, en estos momentos no tenemos, imagínate, una profundidad en ese conocimiento, pero lo que estamos haciendo ahora es generando cohortes, ¿ya?, de personas mayores para poder estudiarlas. Partimos en Santiago, muy centralizado, pero ahora en un próximo proyecto nos estamos moviendo al sur y eventualmente al norte porque queremos comparar, es decir, cuáles son las variables que afectan, y no solo variables ambientales, psicosociales, sino que también genéticas. Felipe, y ahí hay algunas luces. Por ejemplo, las mujeres vivimos más que los hombres acá en Chile, o ciertas personas de tal región viven menos o más, por ejemplo, cuando están expuestos a contaminación ambiental. En Chile tenemos 5 zonas de sacrificio, o las personas en Rapa Nui, que además son una mezcla de genes polinésicos con continentales, sí, y otras también experiencias que se han vivido durante todos estos años de visitantes de otros países. Sí, no, mira, sabemos definitivamente que las mujeres viven más que los hombres en Chile, como en muchos de los países en que se tiene data. Sabemos que la población de Chile es muy longeva. Imagínate que nosotros, dentro de toda América, Norte, Centro y Sudamérica, estamos en el lugar, creo, actualmente en el 4º ¿Verdad? Yo no de la sabía población ese dato. más longeva. Es decir, estamos muy cerca
está Canadá 1, se me pierden el 2 y el 3, estábamos 3 en algún momento. Entonces la longevidad media es 83, 84 años. Es altísima. Definitivamente ahí tienen que ver factores genéticos, ambientales, podría ser, eso lo estamos estudiando. Y la verdad es que tenemos algo de data de enfermedades asociadas a zonas de sacrificio, por ejemplo, pero no tan detalladamente, y no hemos hecho como este transecto longitudinal, y eso es algo que queremos hacer. La data está, obviamente, la data de mortalidad al menos, ¿cierto? Pero hay que hacer un estudio, ¿cierto?, epidemiológico ahí para poder establecer exactamente las diferencias. ¿Y cómo esta data también puede incidir en proyectos de ley? En políticas públicas, sobre todo cuando la evidencia científica debe tomarse en cuenta para entregársela a los tomadores de decisiones y después generar ya sea políticas públicas que puedan incidir en la mejor salud de las personas. Ahora, entendiendo que a veces es contradictorio, porque si bien, como tú decías, Chile es uno de los países más longevos de Latinoamérica, pero por otra parte tenemos las tasas de sobrepeso y obesidad más altas del mundo, o sea, estamos en tercer lugar junto con Estados Unidos y México en población infantil y población adulta, y por otra parte también no tenemos un acceso tan maravilloso a la salud pública. Todavía tenemos grandes problemas como son las listas de espera, como son mejora la atención primaria, que también incide en la longevidad o en las muertes. Sí, no, ese es un punto súper importante, qué bueno que lo tocaste porque no lo clarificamos. Longevidad no tiene que ver con salud, ¿ya? Primero que nada. Entonces, efectivamente, tenemos esta longevidad, pero los últimos 10, 15 años de la población chilena en general es de mala salud. Entonces, es un problema doble, porque vivimos más y mal, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper importante. Longevidad saludable es el concepto de que, efectivamente, hacer intervenciones, voy a hablar de políticas públicas también, para poder tener una longevidad que esté libre o que tenga la menor cantidad de enfermedades, y eso no está pasando en Chile, definitivamente. Entonces, todo lo que tú nombraste es así, y tenemos un problema grande por esto mismo, porque tenemos una alta longevidad, una pésima salud, ¿ya?, en estos años. El sistema de salud es bastante, es decir, yo no diría que es un sistema malo en Chile, pero sí tiene una carga tremenda en personas mayores, digamos, después de los 65 años. La carga para el sistema de salud es tremenda. Y ahí tú comentaste algo de la obesidad, ¿cierto? Y nosotros actualmente sabemos, ¿ya?, que una persona obesa, ¿ya?, cuando uno le mide, y aquí viene el otro concepto, la edad biológica, esa persona tiene más años de lo que dice su carnet. Porque está más inflamada. Porque está más inflamada, claro. Exactamente. Entonces la obesidad está asociada a inflamación sistémica muy fuerte. Entonces, lo que uno esperaría, ¿cierto?, de estos temas que no están directamente asociados a las personas mayores, es que eventualmente van a tener un impacto en la población o personas mayores en el futuro. Y eso nos tenemos que preocupar porque, claro, uno puede estudiar envejecimiento, el adulto mayor, pero la verdad es que cómo uno llega al envejecimiento tiene que ver con todas las etapas anteriores. Es el curso de la vida, ¿cierto? Entonces uno tiene que preocuparse de la educación. Te comentaba que uno de los principales, o uno de los factores de riesgo, ¿cierto?, en desarrollar demencias y Alzheimer, tiene que ver con la falta de educación. Entonces, uno no solo tiene que preocuparse de las cosas tipo dietas médicas, sino que también cosas como educación, obesidad, etc. Bueno, es que ahí ya nos vamos a tantos temas interesantes, porque si los empezamos a ligar, tú dices, claro, la falta de educación, no sé en qué etapa de la vida finalmente incide en la longevidad. También el tema social, que es un tema muy relevante a la hora de reducirse o avanzar las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en el periodo de la adultez mayor o la soledad. Vimos muchos casos en la pandemia. Pero ahí hablamos de cuál es el acceso también a la educación. ¿Cuántas personas
personas jóvenes, niños, niñas están desertando su educación o el nivel de inasistencia en estos últimos años después de la pandemia ha aumentado muchísimo. Y ese punto es relevante, yo creo que comentarlo ahora, porque también le damos responsabilidad a los padres y madres de cómo podemos prevenir desde niños y niñas a una longevidad en los próximos años de nuestros hijos e hijas. Sí, no, efectivamente, yo creo que hay muchos factores. Lo que comentabas de políticas públicas, claro, uno puede decir, bueno, mejorar la educación es una política pública que impacta en el envejecimiento. Estirar bastante y generalmente la política juega con tiempos más cortos, ¿cierto? Pero efectivamente lo que estamos haciendo ahora, asociado a esto, es incorporar un grupo muy fuerte de innovación en políticas públicas dentro de nuestro centro. Nosotros hemos participado, ¿cierto?, en bastantes cosas, como la encuesta al adulto mayor del CENAMA. Trabajamos muy estrechamente con ellos. Ahí está Daniela Tumala de la Universidad de Chile, que lleva esa encuesta y vamos a hacer el próximo año la que viene. Ese es un insumo importantísimo para políticas públicas. También la primera clínica de memoria en El Salvador, ¿cierto? Y policy papers que hemos estado desarrollando muy asociado al cerebro. Somos bien neurocientíficos, pero nos hemos estado moviendo mucho a músculo, obesidad y a otros temas que sabemos que impactan. Entonces, hemos realizado actividades que eventualmente tienen un impacto en políticas públicas. Queremos empujar aún más eso porque eso es lo que uno quiere, que, ¿cierto?, la investigación de excelencia tenga impacto en las personas, y esa es la forma de tener un impacto a nivel país. Felipe, bueno, hablando de lo que ustedes están haciendo en el Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, ¿cómo esto también puede llegar al público en general? ¿Cómo puede generar vinculación con el medio, entendiendo que todo este conocimiento es muy importante que las personas se lo apropien y puedan entender que hay formas de prevenir o de envejecer mejor? Sí, no, efectivamente el tema de llegar a las personas, ¿cierto? Es algo que estamos haciendo ahora, lo venimos haciendo hace un tiempo, y tiene que ver con buscar espacios donde podamos, ¿cierto?, tener un impacto a nivel no solo de las personas mayores, sino que también de cuidadores, ¿cierto?, de funcionarios que tienen que ver con personas mayores, porque uno puede impactar no solo directamente, puede hacerlo indirectamente. Entonces, tenemos un programa ahora con municipalidades, porque nos dimos cuenta que la mejor forma de llegar a las personas mayores como estructura eran las municipalidades, porque ellas ya tenían la gestión. Claro. Y lo que hemos hecho en los últimos años es dar series de talleres y de guías para una buena alimentación, para un buen cuidado a nivel bucal, por ejemplo. Cosas que son series de información que están dirigidos a las personas mayores. Pero no solo eso, sino que también tenemos la guía del buen trato para funcionarios, que lo hemos aplicado en varias municipalidades, y eso ha tenido un impacto tremendo. Y de esa forma, no son políticas públicas, ¿cierto? Pero sí es un trabajo en terreno que puede expandirse. Y ahora estamos trabajando con 5 municipalidades, nos salimos de la región metropolitana y ahora queremos movernos, porque encontramos que, como nos dimos cuenta cuál era la forma de gestionar esto de forma eficiente con ellos, con las municipalidades. Claro, o sea, están igual generando estas acciones con la comunidad que impactan, la gente tiene acceso y además es parte de estos programas que pueden incidir en que mejoren sus hábitos. Y yo te quiero preguntar una cosa, hay muchos mitos en torno al envejecimiento, sobre todo el envejecimiento cognitivo, y se dice que las personas que hacen más puzzles o que juegan más sudoku o que están ejercitando mucho más la mente con las matemáticas versus quienes no lo hacen, envejecen más lento o tienen menos posibilidades de tener estas enfermedades neurodegenerativas.
¿qué es verdad? Y te lo pregunto porque hay mucha desinformación. Estamos en la era de las fake news, de la manipulación de la desinformación. Y creo que todo esto hay que aclararlo y entregarle a las personas, bueno, información real. Sí, sí, no, definitivamente. Mira, hay estudios definitivamente que el ejercitar la mente, ¿ya? Tiene un efecto sobre un parámetro que los neurocientíficos miden, o es posible eventualmente medir, que se llama reserva cognitiva, ¿ya? La reserva cognitiva, como su nombre lo indica, es como ampliar la capacidad. Entonces, aun cuando no la estés usando, pero es una reserva, ¿ya? Entonces, lo que pasa en envejecimiento, y esto es algo que estamos tratando de entender, es que uno empieza a perder conectividad en el cerebro, ¿ya? Pero esa no es una pérdida de conectividad que lleva a una patología, ¿ya? Pero podría hacerlo si es que la reserva cognitiva es muy baja. Entonces, si uno tiene reserva cognitiva, uno puede perder cierta cantidad de conexiones y el cerebro o ciertas funciones del cerebro van a seguir funcionando bien. Entonces, los estudios se han hecho, por ejemplo, con años de escolaridad, con estudios posteriores, lectura, aprender a tocar un instrumento. Con Sudoku y esas cosas no he visto el estudio en una publicación, pero efectivamente hay estudios que demuestran que ejercitar, ¿okay?, el cerebro, y el cerebro uno lo puede ejercitar de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, sociabilizar es una súper ejercitación para el cerebro, porque cuando uno conversa con alguien, uno no sabe lo que va a pasar, ¿okay? Uno se enfrenta a situaciones nuevas y eso sí que activa tu cerebro, porque tiene que estar, ¿cierto?, todo el tiempo improvisando o rescatando información o en alerta, ¿ya? Entonces, esa es una súper buena forma de activar el cerebro y además sabemos que ese es uno de los factores, es decir, el sociabilizar, que tiene un impacto, de los impactos más positivos en un envejecimiento saludable, y por otro lado la soledad, ¿cierto?, un impacto negativo. Sí, te quiero preguntar sobre también los hábitos o estilos de vida, y tiene que ver, por ejemplo, con las llamadas zonas azules, ¿no? O sea, lugares donde las personas de verdad envejecen tardíamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Okinawa en Japón, que es una de estas zonas azules y que supuestamente las personas comen de forma muy natural, los alimentos son orgánicos, no hay alimentos con conservantes o pesticidas. Por otra parte, el nivel de estrés es muy bajo. ¿Cómo incide esto? Hemos hablado de varios factores, pero por ejemplo el estrés, ¿cómo incide en el envejecimiento? Los alimentos libres de cualquier químico o el estilo de tu vida. Sí, yo creo que la respuesta es que todo incide en tu proceso de envejecimiento. Entonces, todo lo que nombraste va mil cosas más, Pero ¿cierto? como que uno se tiene que ir a vivir a una zona azul como para vivir 100 años. No, yo creo que eso ya es un poco extremo, pero efectivamente, si uno tiene una combinación entre bajo estrés, buena alimentación, baja contaminación ambiental, ¿cierto? Eso definitivamente va a tener un impacto en tu proceso de envejecimiento. Pero eso también puede ser una opción de vida. O sea, yo también elijo qué como, si hago deporte o si me puedo cambiar de lugar. No siempre, pero también es parte de las opciones que uno quiere para uno. Sí, hay ciertas cosas que uno puede elegir, ¿cierto? La alimentación es un gran tema porque uno lo piensa como que es algo opcional, pero cuando hace los estudios o mira los estudios, realmente la alimentación, la calidad de la alimentación no es tan opcional como uno pensaba, ¿cierto? No, sobre todo para los sectores más vulnerables, y lo vimos en muchos estudios que se publicaron en revistas científicas en la pandemia, de las personas que tenían mayor probabilidad de morir, eran las personas que tenían sobrepeso o obesidad, y muchas también estaban asociadas a sectores socioeconómicos más bajos. Claro, entonces hay cosas que uno podría tomar como opción, es decir, bajar el estrés también es algo positivo. Ahora, uno vive en una ciudad y bajar el estrés no es algo particular, es decir, a menos que uno se encierre, ¿cierto?, que tampoco es bueno. Es difícil si es que tu ambiente está en una condición.
Es complicado, es decir, yo no tengo una respuesta así como definitiva. Obviamente, todos estos factores que estas zonas azules, incluyendo Singapur, tienen mucha educación, es decir, hay muchos factores ahí, no solo alimentación, genética, quizás también. Entonces, es definitivamente multifactorial, como que en estas regiones muy particulares se da una mezcla de factores que todos son positivos, digamos. Pero dado eso, ¿se puede aconsejar para prevenir o para quizás intentar envejecer mejor, ya sea desde el punto de vista físico y cognitivo? Mira, si yo tuviera que dar 2 o 3 consejos, digamos, que son factibles de realizar, ¿cierto? Uno es actividad física, ¿ya? Definitivamente. No solo para el envejecimiento muscular, sino también para el cerebral. Hay un estudio hace muy poco publicado que decía que las personas que hacían por lo menos 2 veces deporte a la semana o eran los como deportistas de fin de semana podían reducir hasta un 20% el deterioro cognitivo. Definitivamente. Cuando uno siempre piensa que el ejercicio tiene efectos sobre el cuerpo y el cerebro, como que lo deja de lado, pero hay muchas moléculas que se liberan cuando uno hace ejercicio que llegan a tu cerebro y bajan inflamación de nuevo, etc. Entonces, actividad física. Ahora, actividad física no significa estar, como tú dijiste en estos ejemplos, todo el día haciendo ejercicio o todos los días. Puede ser el de fin de semana. Para personas mayores, el high intensity, es decir, como de alta intensidad muy corto, se ha probado que funciona muy bien y son tiempos cortos. Ese es uno. Segundo, actividades sociales, ¿okay? Definitivamente, es decir, interacciones sociales. Ahora, eso es un poco más difícil porque hay personas que son más sociables y hay personas que son menos. Pero presencial, porque ahora igual la virtualidad es parte de lo social. Es decir, si es que no se puede presencial, la virtual también ayuda, obviamente presencial. Y todas las actividades como para activar el tema social funciona mucho mejor en mujeres, y eso uno lo sabe al tiro cuando va a las municipalidades, digamos, y en los hombres es más difícil, ¿okay? El hombre tiende a quedarse en la casa, en la persona mayor, ¿cierto? Entonces, esa es una segunda. Y tercera, definitivamente alimentación. Mira, te estoy dando 3 cosas que ninguna es un fármaco, digamos. Entonces, pero las 3 activan vías como si estuviéramos realmente utilizando un fármaco muy importante. Si uno mide como cosas moleculares en la sangre antes y después del ejercicio, cambia, pero de forma importante. Felipe, siempre no ha estado como en el historial colectivo esto de la fuente de la eterna juventud, el elixir de la juventud. Claramente esto es imposible, no vamos a vivir para siempre porque somos mortales. Pero la ciencia ha estado trabajando en crear quizás fármacos, como tú mencionabas, lo que han estado haciendo con los ratones, de que puedan extender nuestra longevidad o por lo menos que se pueda ir retrasando el envejecimiento celular, ya sea cerebral o físico, obviamente sin considerar todos los factores que hablamos antes, ¿no? Si una persona fuma, toma o tiene alguna enfermedad, etc. Sí, a ver, primero que nada el proceso de envejecimiento es modificable, es decir, y biológicamente hay organismos que viven 3 años, días, 400 años, las ballenas, entonces, algunas ballenas. Entonces, realmente no hay como un límite, o quizás uno puede decir, bueno, si uno toma el organismo más viejo, ese es el límite. Quizás no, pero es bien variable, ¿cierto?, la longevidad en los animales, digamos, en los organismos. Entonces, eso es uno. Entonces, eso quiere decir que sería posible modificar este proceso y vivir más o vivir menos, ¿cierto? Ahora, es verdad que los animales han evolucionado por millones de años para tener esa longevidad. Es decir, no es que haya un factor que hace que la ballena azul viva 350 años, sino que todo su organismo, su biología está modificada evolutivamente para eso, ¿ya? Y hay diferentes razones y se explica bien. Ya, ahora, efectivamente, cuando existen fármacos que en modelos de laboratorio, en organismos, modifican
la longevidad. Los casos más extremos son metformina, seguramente un 20-25% de aumento de longevidad en ratones, y moscas y otros organismos. Recientemente salió un paper en Nature que habla de una molécula que es proinflamatoria, se llama interleuquina 11, que si uno la elimina, también 25% en ratones. Entonces, efectivamente, al menos en ratones, hay una posibilidad de aumentar. Se ha probado para humanos y se ha tratado de hacer trial. El problema de hacer ensayos clínicos para el envejecimiento, que envejecimiento no es una enfermedad. Entonces, si uno va a un organismo regulatorio y le dice, bueno, yo quiero probar hacer un trial clínico con esta droga para envejecimiento, va a abrir el libro de la enfermedad y decir, pero el envejecimiento no es una enfermedad, entonces no te lo pueden ni aprobar. Esa es una cosa. Y es lento además, o sea, no es algo que ocurre en un año, 2 años, como a veces se hacen estos ensayos. Exactamente, y ese es el segundo punto, y es por eso que en el último tiempo, buena parte del desarrollo de investigación en envejecimiento, un porcentaje importante, ha ido a la generación de relojes biológicos, lo que te contaba. Es el poder medir en 5 años si tu intervención tiene un efecto en tu edad biológica, obviamente. En tu edad cronológica no va a tener ningún efecto. Porque ese podría ser un reportero indirecto de que tu droga efectivamente está modificando el proceso de envejecimiento. Entonces ahí está el segundo punto. Y como te dije, hay algunas... Nosotros en la universidad y en nuestro laboratorio estamos enfocados en modificar el proceso de envejecimiento para disminuir enfermedades donde el principal factor de riesgo es el envejecimiento. Ahora, uno pensaría, bueno, pero si uno elimina todas las enfermedades, ¿qué pasa con los seres humanos? Es decir, ¿hasta cuánto viven? Podemos vivir? ¿Hasta cuánto estamos programados? Uno dice ya máximo, pero con suerte 100 años. Entonces hay un trabajo que salió hace 3-4 años en Nature que trata de responder esa pregunta con data histórica muy antigua, y lo que dice, al menos ese es el postulado, es que el máximo de longevidad de un ser humano son 120 años. ¿Ya? ¿Y de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué un ser humano 120 y un gato 14? Bueno, eso es una respuesta asociada a la evolución. Entonces, ¿por qué hay animales que viven 30 días cuando un animal muy parecido vive 3 años? Entonces, básicamente, evolutivamente, se modificó el proceso de envejecimiento para que tuviera un efecto positivo en como el nicho ecológico, en realidad. Es más complejo. Felipe, ya para cerrar, ha estado muy interesante esta conversación. Solo preguntarte qué pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Se ha dicho que la inteligencia artificial nos va a permitir alargar nuestra vida por muchos años más, que es totalmente distinto a lo que estamos viviendo ahora, esta gran revolución que además nos hace reflexionar sobre la humanidad, qué humanidad queremos, hacia dónde vamos a convertirnos en cyberbots o no, o lo que sea. ¿Cómo ves tú que la inteligencia artificial también puede ayudar a extender nuestra vida? Sí, eso es interesante. Y alguien decía, con la aparición de la inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta de que lo que realmente queremos conservar es el cerebro y la información y no el cuerpo. Entonces, quizás los que trabajan en longevidad o extensión de longevidad deberían olvidarse de tratar de salvar el cuerpo cuando lo único que tienen que rescatar es la mente y la individualidad, ¿cierto? Bueno, pero eso es otro tema. La verdad es que está teniendo un efecto tremendo, no solo en investigación en envejecimiento, sino que en investigación en general. Porque ahora los modelos de Machine Learning basados en redes neuronales, lo que pueden hacer es tomar una gran cantidad de datos y poder formular modelos, ¿cierto?, de cosas que antes no teníamos las capacidades técnicas. Entonces esa es la parte como que yo veo con más impacto. Entonces ahora muchas de las cosas que hacemos en investigación, que hacíamos manualmente, reconocimiento de células que mueren, ver vías de interacción con mucha data, lo estamos haciendo con programas de inteligencia artificial. Yo sé que tu pregunta iba un poquito por otro lado. No, pero es parte de también. Pero es parte de. Nosotros la estamos ocupando porque nos ayuda muchísimo a acelerar el proceso de investigación. Ahora... Claro, es como la inteligencia artificial nos va a permitir vivir más. ¿Qué pasa con
Bueno, si es que tiene un impacto en diagnóstico, que lo está teniendo, en pronóstico, en investigación, uno podría decir que sí. ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial yo diría que nos va a permitir vivir mejor, ¿ok? No sé si vivir más, pero sí porque ya en diagnóstico está teniendo un efecto tremendo, digamos. Bueno, te quiero agradecer por toda la conversación, además por lo que está haciendo el Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, Felipe Kurt, director además de este centro, doctor en neurociencias, biólogo. Gracias, Felipe, por haber estado hoy día conversando acá en estas conversaciones con la Mayor. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy interesante poder discutir contigo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya gustado y sobre todo un tema tan relevante como el envejecimiento, porque todos vamos hacia allá. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Conversaciones con la Mayor, un espacio para explorar ideas, investigaciones e historias que trascienden las paredes del aula. Presentado por Universidad Mayor y Podium Podcast.